Si tuviera que definir el rol de centinela, tendría que hacerlo de la manera más honesta y agresiva posible. Y antes de herir la sensibilidad de alguien, advierto que yo mismo soy main centinela de nacimiento y estoy completamente certificado por la Universidad de la Vida para hablar sobre este tema. Por lo que déjenme decirles que los centinelas somos los psicópatas en potencia del juego. ¿Qué es esa pasión por dejar trampas en el mapa para jugar con las mentes de los enemigos y manipular sus decisiones como ratas de laboratorio? De verdad, ¿no te parecen extraños los main cipher? No solo por ser main ciphers en sí, sino porque disfrutan de observar personas sin su consentimiento, a través de una camarita. ¿Y qué tal los main deadlock? Esos que traen una extraña afición por amarrar personas y tirar de ellas en clara señal de dominación. Y ni hablar de hacer que se hinquen en contra de su voluntad, como si les tiraras el jabón en esta prisión mejor conocida como soy jugador de Valorant. Y aunque mi punto ya va quedando más claro que una película alemana en los 40, estoy seguro que ser centinela es el lugar secreto para todos los que preferimos baitear compañeros y dejar que otros hagan el trabajo sucio, porque un centinela en defensa siempre tiene la excusa perfecta para no tomar una posición ofensiva, porque si yo caigo, el sitio se derrumba más rápido que la carrera de un youtuber cuando le preguntan qué estuvo haciendo entre 2008 y 2015, porque es así de simple. Si eres un centinela y haces la morición, toda tu utilidad cae contigo, y tus enemigos tienen un pase de entrada libre y directo al sitio que en teoría estabas controlando, por lo que jugar con centinelas es excelente para todos los jugadores que nos gusta controlar terrenos y tomarnos el tiempo antes de entrar en duelo, ya sea por miedo o trastorno, o porque nos gusta clochear épicamente cuando el equipo no vale ni 5 pesos y curiosamente terminamos más arriba del marcador que los duelistas. Aunque, para ser totalmente honestos, eso de clochear rondas como centinela es más bien un sueño guajiro, porque aceptémoslo. En defensa, el centinela se casa con un sitio y no puede moverse o rotar si no tiene buena información. Y si además tu equipo no tiene capacidad de proteger sus espacios, te va a tocar irte a meter solito en una zona más amplia y blindada que el área 51. Y lo que es peor, en los altos, la gente no suele cometer errores tontos a la hora de proteger un postplante, por lo que tu retoma de 4 contra 1 no va a suceder, a menos que el equipo contrario siga al pie de la letra mi guía del troleo. Ser un main centinela representa a las personas que se saben comprometer y ser pacientes, porque eso de atrincherarte en un espacio es un estilo de juego bastante campero que puede resultar extremadamente aburrido para la mayoría, pero que en cambio te da sentimientos de poder cuando todo sale como lo planeas y engolosinas a tus enemigos con tus caramelos. Y en este punto ya conviene preguntarnos, ¿qué hace fuerte a un centinela? ¿Cómo distinguir a uno bueno de uno malo? ¿Por qué la ciencia alemana es la mejor del mundo? ¿Y qué esconde Cypher detrás de esa magnífica calva? Y así como el lore de Valorant deja más preguntas que respuestas, es nuestra misión darle solución a todas esas incógnitas. La primera característica del main centinela es mucho cerebro y poco aim. Tu centinela de bolsillo es un genio a la hora de inventarse cosas. Es como ese niño raro que siempre jugaba con Legos y te ensambla una figura de 1.000.000 de piezas, porque el centinela también suele ser un sociópata que confía más en sus propios recursos que en la potencia mental de todo su equipo. Y sacarle provecho a la utilidad es lo que hacemos bien. Una torreta y un muro plegable pueden ser más confiables que la reina, que adelanta mal su posición, ayudándonos a baitear y distraer a los enemigos para que podamos tener un duelo mucho más seguro. Si bien, cabe aclarar que llevar buen aim no es un concepto excluyente a la hora de jugar con agentes como Killjoy, aunque la gente opine lo contrario. Tener utilidad sembrada en todo el mapa nos da muchísima confianza para jugar esos duelos importantes, manipulando al equipo contrario. Y aquí va otro punto importantísimo. Un centinela no es una alarma con patas. Si bien, efectivamente, si das la alarma, como centinela tienes la obligación de defender tus terrenos, porque hay una diferencia muy grande entre solo utilizar la utilidad para recabar información y la otra, que es aprovecharla para abrir oportunidades de aislar y eliminar a tus enemigos de forma controlada. Porque mira que no basta con avisar a tus compañeros que tienes invasores en el sitio y luego hacer la morición. Lo que realmente tienes que hacer es agarrarte a palos con esos invasores y aunque sea llevarte a uno. Tu misión no termina si no generas tiempo para que tus compañeros puedan rotar, y mucho menos si te eliminan rapidísimo, porque yo siempre he opinado que los mejores centinelas son capaces de eliminar aunque sea 2 enemigos cuando intentan atravesarlos. Y tal vez 2 les parezca poco a muchísimas personas, pero cuando estás solo en el sitio y te lleva una sarta de utilidad y personas por todos lados, debes estar muy bien parado para darle algo de ventaja a tu equipo. Ahora que, si solo sabes jugar hasta el fondo, sin aprovechar en nada tu utilidad y esperando que los enemigos sean tan idiotas como para no limpiar bien el sitio, tu defensa es tan efectiva como un Impact Trueno en un Pokémon del tipo
tierra, por lo que no te sorprendas si pierdes el sitio en microsegundos, que al fin y al cabo nunca estuvo realmente en tu control si decidiste no pelear esos espacios. El centinela promedio suele ser un jugador muy defensivo y que no suele confiar tanto en su puntería para ir al frente, si no, obviamente sería un duelista. Pero créanme que no existen pretextos para esconderte hasta el fondo del sitio y pensar que tu utilidad va a conseguir eliminaciones por sí sola, porque eso de ser campero no es sinónimo de esconderse, y como ya dije anteriormente, no eres solo una alarma glorificada, tu trabajo sigue siendo el de conseguir eliminaciones, pero con el 100% de tu capacidad cerebral. Además, otra cualidad interesante e importante del buen centinela es su adaptabilidad, y como un buen ejemplo de lo que no se tiene que hacer, seguro todos conocen a un güey que no sale de un sitio porque en TikTok vio un setup bien fumado y a huevo cree que va a funcionar siempre, y lo ves campeando ronda tras ronda en el mismo sitio, aunque los enemigos no se cansan de invadir y explotar el otro sitio, más duro que una transnacional a los recursos naturales de una nación tercermundista. Esto es bastante estúpido y contradice completamente el principio de adaptabilidad de un centinela, porque así solo tengas un maldito setup, debes tener la capacidad de prever o al menos ajustar tus estrategias de un sitio al otro, y si solo te plantas en un mismo espacio cada ronda, no estás jugando correctamente. Y aquí les juro que sí puedes desarrollar un superpoder todo sobrenatural para predecir cuando los enemigos van a entrar en un sitio o el otro conforme avanza la partida. Se llama GameSense y se adquiere entregándole horas de tu sanidad mental a Valorant. Y la verdad, no es tan complicado. Basta con prestar atención a las habilidades que tiran en el mapa y el ritmo de intentos exitosos o frustrados que tienen en un sitio y el otro. Algo muy importante sobre aprender setups es que no son infalibles, y mucho menos algo que debas repetir en cada ronda, porque si tú no le sabes a eso de adaptarte, no significa que tus enemigos tampoco, y una vez que aprenden dónde colocas el cable trampa, muy seguramente te lo limpian antes de ingresar. Un main Cypher sabe perfectamente de qué va esto, aprendiendo y cambiando la colocación de sus trampas para que sea más difícil leerlo y sobre todo que no le pasen tan fácilmente con utilidades como un Satchel o el perro de Sky. Conviene diferenciar también a los centinelas en diferentes categorías, siendo la primera los anti-lurk o anti-acechadores, cuya utilidad les permite prevenir el ingreso de los enemigos a un espacio sin que su utilidad les avise. Aquí podemos ubicar a Killjoy, Cypher y Chamber. Y luego tenemos a los de bloqueo, cuyos recursos obstaculizan accesos e impiden literalmente el paso de los enemigos, teniendo a Sage y Deadlock como sus representantes. Recuerda que los centinelas no crean espacio como los duelistas, sino que los bloquean o controlan. Con Deadlock y Sage, esto se explica bastante solo por su tipo de utilidad, pero con agentes como Killjoy y Cypher debemos tener en cuenta que en las defensas te sueles tener que comprometer con un acceso o el otro, mientras aprovechas parte de tu utilidad para recabar información y prevenirte de un ataque o ingreso sorpresa. Si bien es lógico que no puedes estar físicamente en dos sitios al mismo tiempo, todavía, el poder contar con utilidades que te den un aviso de que hay enemigos acercándose es algo bastante poderoso y que te permite sentirte bastante seguro a la hora de tomar algunos duelos. Sin embargo, un detalle no tan agradable de estos recursos es que la mayoría no te permite rotar rápidamente, ya sea porque están limitadas por un rango de activación o porque de plano pierdes demasiado tiempo levantando tus chucherías e instalándote en otro puesto, lo que deja demasiadas ventanas de tiempo para que te coman el sitio o que un lurker te salude. A estas alturas, estoy asumiendo que ya todos saben la importancia de no rotar inmediatamente, especialmente si no se tiene información de qué está pasando en el mapa, porque vender tu sitio es uno de los grandes pecados del centinela. Si ya lo marcaste, te sueles tener que hundir como capitán con su barco, a menos claro que los ingresos sean tan agresivos que sea insostenible protegerlos por ti solo, y que la mejor estrategia sea jugar al postplante, lo cual casi nunca sucede. Y hablando de rotar y moverse por el mapa, otro detalle importante de los centinelas es que además de bloquear un lurk, ellos mismos son los mejores lurkers junto a los controladores, especialmente Killjoy, porque si eres main Killjoy, eres una máquina campera que abusa de la torreta más rota de todos los FPS, solo por su rango grosero de alcance y enorme perspectiva de visión. En rondas de ataque, básicamente te permite lurkear mientras te proteges de otros lurkers, así de loco y jodido. Y esto es algo que no puedes subestimar, y que en mapas como Pearl, Killjoy es de los mejores agentes para controlar medio, bloqueando la rotación o lurkeo enemigo y permitiéndote avanzar despreocupado por las espaldas enemigas para realizar tu ataque sorpresa mientras los enemigos se enfocan en la distracción. Con Cypher puede hacerse un poco de lo mismo. Si bien no cuenta con la amplitud de Killjoy y su torreta, también puede protegerse las espaldas y la de sus compañeros con su utilidad. Es un hecho que se requieren muchas agallas para hacer un lurkeo como centinela, ya que puede ser eliminado sin obtener ninguna ventaja para tu equipo, y que te culpen que para eso mejor ibas con el resto durante el entry. Pero para el entry tenemos a los duelistas y sus iniciadores. En ataque es mucho más impredecible lurkear y dominar los espacios por si es necesario rotar, en lugar de entrar todos como bestias por un mismo espacio. Claro que el Valorant salvaje también funciona, pero no todos los equipos caen en las tácticas burdas de un entry rápido, porque lurkear también es divertido cuando se hace bien y puede
puede marcar una enorme diferencia en un montón de rondas. Tan solo piensa en los postplantes que se han salvado gracias a que un jugador tuvo los cojones de lurkear de forma inteligente para agarrar desprevenidos a sus contrarios. Porque yo sé que eso de que salga mal es bien frustrante y luego el equipo te quiere cagar a palos porque te moriste solo como perro. Y es que todos son buenos para reclamar cuando algo no sale bien, pero cuando sí funciona, ahora sí te encantan que qué bueno eres. Y si bien ya hablamos mucho sobre el lurkeo y los centinelas del tipo anti-lurk, ¿qué pasa entonces con Deadlock y Sage, que son de tipo stall o bloqueo? Bueno, una característica muy importante del muro de Sage es la capacidad de generar nuevos ángulos, incluida la posibilidad de bustearse para sorprender el crosshair, pero Deadlock no tiene esta característica, ya que su muro solo te para en seco y te permite ganar algo de tiempo. Si comparamos un poco el orbe ralentizador y la Grafnet, ambos recursos también pretenden retrasar el avance de un ingreso agresivo u obligar a tus enemigos a comerse toda la utilidad de tu equipo, por lo vulnerable que los deja moverse mucho más lento, porque si bien los efectos de estas utilidades no duran demasiado, bien timeados, permiten joder completamente los planes de tus enemigos. El principal problema de Sage y Deadlock radica en que su utilidad depende mucho del momento y no tienen verdadero control de los sitios, y esto tiene que ver con que no son capaces de recabar información tan precisa como lo hace un Cypher o Killjoy, incluso Chamber, que con el cuerpo recaba información y se teletransporta por su seguridad, lo que las convierte en esos agentes que terminan siendo complementarias y tienen un rol similar a los iniciadores de ejecución, donde sus recursos pretenden amarrarse a la composición y timing de los enemigos para bloquear y retrasar accesos. En conclusión, pese a que el consenso afirma que el centinela es el tipo de agente ideal para el que no tiene mucha puntería y prefiere jugar hasta atrás, no hay nada más falso que esta afirmación, ya que el centinela de bolsillo debe ser muy propositivo en la defensa y capitalizar bien sus recursos para asegurar los kills e impedir el ingreso a sus sitios. Además de tener esta capacidad de respuesta, debe ser altamente creativo para plantar tus utilidades y obligar a tus enemigos a jugar alrededor de ellas. Porque en Valorant, tener buena puntería no es un requisito exclusivo de determinados agentes. Tu capacidad mecánica con el mouse es el núcleo de tu nivel, mientras que tus habilidades básicas son como un soporte y no tanto el medio para asegurar kills en el juego. Y hago la aclaración de que hablo solo sobre habilidades básicas, porque si me meto a hablar de las ultimates o definitivas, bueno, evidentemente, esas sí son máquinas de eliminaciones. También aclaro que la granada de Raze es un caso súper especial, y que a veces me cuestiono si debiera existir un recurso tan roto como habilidad básica. Por lo que si eres un jugador verdaderamente táctico, que disfrutas de sobremanera la planeación durante las rondas de defensa, entonces, ser centinela es para ti. Con uno de estos, nunca pasarás aburrimiento, ya que todo el tiempo estarás descifrando la mejor manera de pararte o de colocar tu utilidad para arruinarle la existencia a tus enemigos. Como centinela, serás el depredador natural de todos los duelistas, pero nunca, nunca subestimes a un buen iniciador, ya que ellos son tu counter perfecto con su capacidad para joder todo tu setup y cualquier plan de defensa que tengas. Así que eso sería todo, banda. No se olviden de seguirme en Twitter y el resto de mis otras redes para interactuar de forma más directa. Dale like a este video y compártelo en nombre de todos los centinelas que alguna vez vendieron su sitio sin resistir un segundo. Te mando un buff y me despido como siempre, deseándote un excelente día. Aprovecho también para agradecerle a todos los miembros del canal. Muchas gracias y un abrazo.